Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de Arauco, un espacio donde buscamos comprender los desafíos de nuestros territorios a través de la voz de quienes han sido protagonistas de su historia. En esta oportunidad nos acompañará don Adolfo Millabur, dirigente social, político mapuche de Azquenche, reconocido por convertirse en el primer alcalde de origen mapuche en la historia de Chile y por su permanente trabajo en la defensa de los derechos de los pueblos originarios y de las comunidades costeras. Su trayectoria ha estado profundamente ligada a la protección del borde costero, la pesca artesanal, el reconocimiento de la identidad lazquenche y la búsqueda de un desarrollo que dialogue con la cultura, el medio ambiente y las necesidades de los territorios. En este sexto episodio conversaremos sobre los orígenes y el estado actual de la ley lazquenche, los desafíos que enfrenta hoy la pesca artesanal, el presente de la relación entre el Estado y el pueblo mapuche, y su visión sobre el futuro de nuestro país y de la provincia de Arauco. Soy Nicole Menares y esto es Ecos de Arauco. Bienvenidos. Muy bienvenido Mauricio, Ligia, como siempre ahí nos acompañan detrás de cámara en sus casas, espero que estén muy bien. Y don Adolfo, ¿cierto? Nuestro invitado del día de hoy, nuestro invitado estrella. Le doy el pase a quien quiera saludar, no sé, Mauricio, Ligia, adelante. Sí, sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente y tener que dediquen este espacio a escucharnos nuestro interés a hablar de Arauco, y por eso hemos invitado a don Adolfo. Muchas gracias, don Adolfo. Hoy día vamos a tener una buena conversación para resolver todas las dudas que tengamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenido, Adolfo, y gracias por aceptar esta invitación a Espacios de Arauco, Ecos de Arauco. Sí, hola a ustedes tres también, a Mauricio, a Ligia y a Nina, y especialmente a los que le escuchan los Ecos de Arauco, así que estamos muy entusiasmados y contentos y agradecidos de poder ser invitados por ustedes. Entiendo que están haciendo este podcast para poder compartir distintas miradas, yo creo, de los diferentes actores que vivimos en el bonito territorio de la provincia de Arauco. Así que muchas gracias. Muy bien, don Adolfo. Bueno, vamos a ir a lo que nos convoca, ¿cierto? Para quienes nos escuchan y aún no conocen esta normativa, ¿qué es la ley Lafkenche y qué necesidad buscaba resolver cuando comenzó a gestarse? Usted nos pudiera introducir, ¿cierto?, en esta ley. Sí. Enseguida vamos al punto más complejo de enseguida. Mira, primero agradecerle porque ustedes me invitan a compartir una mirada particular, especial o única que yo tengo respecto a la ley 20.249, más conocida como la ley Lazquenche, pero que es un nombre asignado producto del devenir de su implementación de la ley, porque no se llama ley Lazquenche, se llama, tiene un número, el 20.249, la que acaban de mostrar en la pantalla, y se llama Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios. Un poco es una sigla que también está siendo conocida como EMCO, Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios. Y como ya se lo envía a usted en manera digital, en la ley está, nosotros le sacamos una publicación de manera digital, y cuando ustedes ven el texto de la ley que están mostrando ahí, lo que está en negrita, más oscurecido es el texto en digital, es la interpretación o la explicación que nosotros les damos como identidad territorial a la gente. Es una primera publicación que sacamos. De todas maneras, acá la tengo yo en papel, también las quiero mostrar, y sacamos una pequeña partida porque creemos muy necesario de explicar esta normativa, porque ha sido muy manoseada de mala manera, y ya lleva 18 años de su publicación. En algunos lugares lo han ido implementando, en otros lugares con mucha dificultad, y en otras partes también lo han ido desprestigiando. Se han generado polémicas con esta norma, se han generado mitos, y sobre todo se han generado también distorsión
de la manera y el espíritu que nosotros creemos y entendemos la norma. Cuando ustedes revisen esta ley, es bien cortita, tal vez compleja en su comprensión como toda ley, pero sobre todo porque trata con que reconoce el derecho de los pueblos originarios al mar, no como único usuario, sino que como que comparte con otros actores. Entonces esta ley tiene la virtud de que primero reconoce a las comunidades como un actor, pero incluye a todos los actores que conviven en el territorio, en el maritorio. Y entonces, como no está explicada, el texto así frío a veces no es bien interpretado, nosotros cada artículo complejo le vamos dando una explicación, desde lo que tuvimos a la cabeza de la redacción de esta norma, porque esta ley se genera a partir de un problema que las comunidades del borde costero, mapuche en este caso, tienen allá por el 90. El origen de esta ley tiene que ver con una exclusión que generó la ley de pesca a las comunidades mapuche. El año 90, cuando se comenzó, más bien dicho, el 89, Ligia, o Nina, que me preguntaste, el 89, Pinochet, antes de irse del poder, promulgó una primera ley, el 89. Y ahí, en el fondo, en aquella ley, repartió los recursos marinos, los peces, y le dejó a sus amigos casi la totalidad de los peces a su haber. Y luego, cuando viene la democracia, lo que se genera es la redistribución de los recursos pesqueros. Y ahí se genera por primera vez la ley de pesca del 91 en adelante. Extrañamente, en esa distribución o en ese reconocimiento de derecho a la pesca, las comunidades mapuche, en este caso, del Golfo de Arauco hacia el sur, donde viven permanentemente antes que se constituyera el Estado chileno, no fueron incluidos en el año 91. Y a partir de esa exclusión, nosotros, en ese caso yo era concejal en aquel tiempo, y luego me hice elegido de alcalde en Tirúa, y ahí comenzamos a hablar de la importancia de incorporar y reconocer el derecho a pesca de las comunidades mapuche y sobre todo de hacer uso del borde costero. Y bueno, como todo desafío, como toda lucha, nosotros recorrimos muchos lugares, hablamos con muchas autoridades, con diputados, con senadores de la época, con gobiernos de la época, hasta que recién el año 2004, en ese tiempo estaba el diputado Escalona en la zona, y él tomó la agenda y nos llevó a conversar por primera vez con el presidente que estaba en ese tiempo de turno, que era Ricardo Lagos. Ahí tomó fuerza la idea de poder resolver un problema que cada vez se venía complejizando en el borde costero del Golfo de Arauco hacia el sur. Es el origen de la ley a partir de una exclusión, luego de muchos intentos de buscarle solución, y luego a partir del apoyo de un diputado de la época, Camilo Escalona, y luego ser recibido con el presidente de la República, donde él se comprometió a buscar una solución, lo que hoy día tenemos, lo que hoy día se conoce como ley Laffer. Es larga la historia, en poco tiempo cuesta muchas veces explicar, pero es el origen. Okay. Ya, ok. Vamos a ir por parte. Creo que Mauricio tiene una pregunta. Sí. No, bueno, voy entendiendo, ¿no? Como para ir resumiendo, entonces es una ley que responde a la ley de pesca antigua, ¿no? Del año 90, y que se logra a través de varias gestiones, una norma que le permite a los pueblos originarios solicitar el uso de un espacio, ¿cierto? Un espacio marítimo, y se crea un nuevo espacio marítimo, ¿no? O sea, hay una nueva denominación. Ahora, ¿qué pueden hacer? Ustedes pueden pedir, la comunidad puede pedir cuánta cantidad, para qué uso, qué se requiere para tenerlo, qué características se pueden producir ahí. Eso primero, y después ya vamos a ver qué cosas críticas hay, no sé, deben haber, siempre hay posiciones, ¿no? Y como está con la ley de pesca, siempre está el poder involucrado. Entonces, explíqueme un poco eso, ¿no? ¿Qué se puede en este caso la ley? ¿Qué permite? Bueno, la ley lo que primero crea una nueva figura que no existía hasta antes de la promulgación de esta ley. Una figura donde, para poder ponerle un símil, que no se parece, digamos que es muy distinta, pero para poder hacer entender, hoy día en Chile se entregan concesiones marinas, concesiones acuícolas.
espacio de mar, determinados lugares físicos, donde se le entrega para hacer uso, ya sea para lo que más se conoce para, por ejemplo, en el caso de Arauco, para tener la autorización para botar el ducto, en este caso de la celulosa. Arauco seguro tiene una concesión y una autorización para botar los desechos al mar. Así como también el red de alcantarillado, muchas ciudades también usan lo mismo, algunas industrias también. Pero particularmente, por ejemplo, en materia de lo que mejor conocemos, los pescadores artesanales tienen áreas de manejo que determinan una cantidad de áreas, de hectáreas, en función de lo que les parece correcto o lo que necesitan los pescadores artesanales. En este caso, la ley permite que una comunidad o una asociación de comunidades pueda pedir un espacio determinado del borde costero, de la zona del maritorio, que lo que más se puede hacer hasta 12 millas, lo que más pueden pedir hasta 12 millas. Y eso es como para poder hacernos entender cómo estamos en la provincia de Arauco, el Golfo de Arauco, como mejor se conoce, ustedes como son de ahí, todo el Golfo de Arauco podría ser también un espacio costero. En algún momento hubo una asociación de comunidades que se llama Mapumeu, que solicitó todo el Golfo de Arauco, incluso se solicitó hasta Coronel, Talcahuano, hacia allá, y finalmente ellos quedaron con un pequeño espacio de hasta 7 millas al sur de la isla, al sur de la comuna de Arauco. Ahí tienen ellos asignado de Punta Lavapié hacia el sur. Ellos ya se les reconoció un espacio costero de 7 millas. Ellos demostraron que usaban el mar antiguamente, todo el Golfo de Arauco, pero en las conversaciones que tuvieron con el gobierno y con los distintos actores que resolvían el tema en aquellos tiempos, se quedaron con el espacio que está hoy día ya entregado. Entonces, para poder explicarlo de una manera, a lo mejor es que una comunidad o asociación de comunidades puede pedir al Estado una concesión marítima para poder administrarlo en ese lugar determinado. Pero no es de uso exclusivo de las comunidades. Las comunidades pueden administrar un espacio, pero no pueden excluir en ningún caso a los otros actores que están ahí. O sea, la pesca artesanal se tiene que incluir, los buzos mariscadores se tienen que incluir, la otra actividad económica que se esté desarrollando en el lugar determinado que le asignen como concesión, también se tienen que incluir y respetar los derechos ya constituidos. Claro, y esa es una de las grandes mentiras entonces que se dice, porque yo he escuchado, ¿no?, que tienen los terrenos y pues, para que uno no haga nada y se detiene todo lo que se está haciendo ahí. Dicen eso. Lo que pasa es que esta ley se aprobó por unanimidad en el Parlamento. O sea, y en ese tiempo estaba Longueira, estaba Alaman. El único que de todos los parlamentarios que se abstuvo fue Alaman en la última votación. Pero en la comisión votó a favor. Y en la votación en el hemiciclo del Pleno del Senado se abstuvo, el único parlamentario fue Alaman. El resto lo aprobó con mucha emoción, con mucha energía, digamos. Si ustedes van a la memoria de la ley, cuando se aprobó, tanto en la Cámara de Diputados por unanimidad y en el Senado prácticamente unanimidad, salvo un senador que se abstuvo, no votó en contra. Entonces, luego cuando se empezó a implementar, comenzaron a construir un mito que, como tú bien dices, que primero dijeron que los mapuches se querían hacer dueños del mar. Eso es la primera cuestión que empezaron a desarrollar. Luego comenzaron a decir de que efectivamente no iban a permitir que otros actores pudieran seguir haciendo uso del mar, como siempre lo han hecho, los pescadores artesanales, los miticultores, como también los buzos mariscadores. Eso se tiene, porque dice la ley que se tienen que respetar los derechos ya adquiridos con anticipación. O sea, el que tiene RPA, el que tiene permiso de buceo, todos los que ya están autorizados no pueden negársele en ese espacio. Por lo tanto, tienen que ponerse de acuerdo de cómo usar el espacio en común. Las comunidades por primera vez, junto con los otros actores, se tienen que poner de acuerdo, lo que le llamaban el plan de administración, que la ley contempla, que en el fondo nosotros le decimos plan de vida, que es la única norma que convoca a todos los actores que usan el borde costero, en este caso, si por poner un ejemplo, el Golfo de Arauco, si llegara a ser espacio costero marino del pueblo originario, todos los actores que ahí interactúan, que usan el mar, que sacan recursos marinos, que tanto turística, también gastronómica, todo lo que hay tienen como interacción,
se tienen que sentar a conversar democráticamente con todos los actores de las comunidades mapuches. No pueden excluirlo. Eso en algunos lugares molesta. Pues normalmente a las comunidades mapuches, sobre todo en la zona costera, del borde costero, los miran como mano de obra nomás. Nunca lo han contemplado como un actor relevante que tengan autoridad para opinar de qué se hace y qué no se hace en el territorio. Y entonces algunos vinculados al empresariado, sobre todo al sector industrial, les incomoda que los mapuches hoy día tengan palabra que decir en los territorios donde siempre han vivido. No les gusta a los patrones que lo que siempre ellos han visto como sus obreros tengan una opinión por lo menos de qué se hace y qué no se puede hacer en el territorio. Esa es la polémica de fondo. Claro, hay un sesgo, ¿no?, importante, un clasismo donde ¿por qué él tiene propiedad, no? ¿Por qué él tiene derecho de uso? Si en realidad yo soy el que genera la plata y ese espacio es para sacarle plata, po. Y entonces, claro, y ustedes tienen ahí una visión también de resguardo, ¿no?, de cuidado. Incluso yo antes de juntarnos, yo le decía a la chica, yo mientras leía la ley decía, puta, en realidad existen las reservas nacionales, los parques nacionales, debiesen existir espacios marítimos nacionales de reserva, donde no haya nada, donde se resguarde ese espacio marino, donde no hayan barcos que boten su basura, donde incluso haya, o sea, un parque de reserva nacional, ¿no?, pero marítimo. Bueno, esa es la visión que yo tengo, ¿no? Ahí hay una ley, Mauricio, de que en la ley SDAP que se aprobó hace poquito, que hoy día con la ley de la mega reforma, lo están pasando a llevar, porque hay una ley que se aprobó en el gobierno anterior, donde se resguardan bastante, de buena manera, diría yo, ciertos lugares que son frágiles medioambientalmente, y que la ley de la agencia es complementaria, incluso también en aquella ley es mencionada la ley 20.249. Pero en el fondo, la polémica que se ha construido, el relato que se ha construido desde los medios más hegemónicos, especialmente los que controlan el poder, en las editoriales han sacado sendas editoriales para decirle que la ley de la agencia obstaculiza el desarrollo, que prácticamente los mapuches son un problema para poder hacer lo que ellos siempre les ha gustado hacer. No, esta ley lo que permite es la gobernanza del territorio, democratiza el territorio e incluye a todos los actores. Y esa es una cuestión muy importante para todos los actores. El sector de la pesca artesanal, de verdad, la pesca artesanal, yo creo que, sobre todo cuando uno recorre las zonas costeras, a mí me toca recorrer desde el Golfo de Arauco hasta Palena, porque estoy a cargo, digamos, de poder apoyar estas comunidades, y uno se da cuenta que cuando habla con los pescadores artesanales dicen, bueno, esta ley nos dijeron que era mala, pero la verdad que nos protege porque no prohíbe la pesca, pero sí regula de qué manera se hace uso de manera razonable el maritorio. Cuestión que no hay ninguna ley. Yo les pregunto a cualquier legislador, a cualquier experto en materia pesquera, que si existe alguna ley que ordene el territorio. Y especialmente a los alcaldes, yo les hago los invito a que mediten sobre esta ley, porque los alcaldes, en mi experiencia que yo tuve un buen tiempo de alcalde en una comuna costera, no tienen incidencia ni intuición de lo que se hace o no se hace en el borde costero. Los terrenos de playa, la playa, menos el fondo marino. Esta ley, si se llegan a tener una buena convivencia con las comunidades, los pescadores artesanales, los viticultores, los buzos, las cámaras de turismo, las cámaras de comercio, pueden los municipios con su equipo técnico, con su opinión que ellos tienen, incidir de qué manera se hace uso razonable del espacio costero marino que les toca tener como municipio. Porque hoy día los municipios, la única herramienta que tienen para regular el territorio es los planes reguladores. Y aquí tienen otro instrumento más que les permita poder influir de qué manera se usa el maritorio, que hoy día no lo tienen, si es que no quisiera, que hoy día lo tienen, si es que lo quisieran bien usar. Sí, pues ahora hay un riesgo de que... Sí, adelante, Nina. Don Adolfo, quería preguntar, ¿qué políticas públicas considera urgente usted para fortalecer la pesca artesanal? No te escuché bien. ¿Qué políticas públicas considera usted que son urgentes para fortalecer la pesca artesanal? Bueno, hay una cuestión que es importantísimo que ustedes, me imagino, lo saben, pero la población ojalá se vaya dando cuenta. En el Parlamento estuvo en debate la ley de pesca. Sí.
Cuando este gobierno llegó, retiró esa ley del Parlamento, por lo tanto, esa ley no está en debate. La ley, la más conocida, la ley Longueira. Esa ley, lo único que se pudo avanzar en el fraccionamiento de las especies de los recursos marinos, especialmente pesca. Pero es una pequeña parte de la ley de pesca que hay que discutir. Y entonces, en materia del maritorio, creo que el gobierno cometió una grave falta, una irresponsabilidad de no seguir discutiendo democráticamente en el Parlamento lo que es la actual, o sea, el proyecto de ley que está en discusión, y el gobierno actual retiró ese proyecto de ley y no sabemos cuál va a ser el destino. Por lo tanto, seguimos en la aplicación de la ley Longuera en lo que tiene que ver todas las partes distintas a lo que son el fraccionamiento. O sea, lo más urgente es como que llevarlo a discusión, digamos. Ojalá que el gobierno razone y lo ponga en la agenda, porque retiró el proyecto, y como todos sabemos, en Chile, un país presidencialista, el Parlamento de una manera discute lo que el gobierno pone como tabla en la discusión. El resto no tiene mucha posibilidad de avanzar. Ligia, ¿tú querías decir Don algo? Adolfo, ¿y en qué va hoy día? 2026 va el tema de la ley de pesca, la ley artesanal. ¿En qué situación se encuentran hoy en día? Lo que le decía, pues la ley de pesca estaba en el Parlamento, en pleno debate, estaba en la Comisión de Pesca. El gobierno anterior logró sacar una parte de esta ley, que es la ley la parte de lo que tiene que ver con el fraccionamiento solamente, pero el proyecto en general tiene muchos otros aspectos muy interesantes para poder resguardar el uso del borde costero, sobre todo sobre la biodiversidad. El gobierno actual lo retiró, por lo tanto estamos en un punto diría yo, muerto, donde no tenemos discusión sobre la ley de pesca en el Parlamento, porque con su facultad que tiene el gobierno actual, retiró del Parlamento la discusión. ¿Y cómo usted ve el escenario ahí, don Adolfo? Difícil, porque yo veo en este periodo presidencial lo veo poco esperanzador respecto a los derechos, sobre todo de los pescadores artesanales, sobre todo sobre los derechos sociales, porque quien tiene el control de la agenda legislativa, ya sabemos, es el presidente, el ejecutivo. Y si lo retiró y no ha dado ninguna explicación, ninguna señal que si lo va a reponer o no, entonces yo veo yo veo oscuro ese panorama. También veo que a nivel de la dirigencia de la pesca artesanal no he escuchado voces con fuerza para poder que se retome el diálogo y se retome la discusión de esta ley. Está como, no se oye padre, no hay debate sobre el tema. No hay debate, ya. Correcto. ¿Cómo observa usted, así a grandes rasgos, cierto, la relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche? El gobierno ha sido bastante evidente antes en plena campaña, distintos candidatos, distintos diputados, candidatos de presidente, y por cierto parlamentario también, dieron su opinión. Y el tema mapuche no es un tema muy glamuroso en los tiempos que corren, los vientos que soplan, porque el gobierno anunció que quiere modificar la actual ley indígena, y antes de asumir el cargo, mientras era candidato y ahora como presidente, anunció en su discurso oficial de su cuenta pública, la primera cuenta pública, anunció de que quería modificar la actual ley indígena, que es uno de los pocos instrumentos legales que tiene el pueblo mapuche en Chile. Y además también anunció a través del subsecretario de Pesca de querer modificar la ley 20.249, como ya lo hemos discutido, la ley de la Kenche, que ustedes lo estaban mostrando, porque les incomoda al empresariado que esta ley tenga protagonismo el pueblo mapuche y que tenga una opinión también las comunidades costeras, porque esta ley no les beneficia, la 20.249, a los mapuches solamente, lo que les resguarda el derecho a que las comunidades costeras, entiéndase, pescadores artesanales, municipios, cámara de turismo, cámara de comercio y todos los otros actores que hacen uso del borde costero puedan ponerse de acuerdo de qué hacer y qué no hacer. Y eso claro, al poder normalmente le incomoda, y por eso que anunció de discutirlo, mandar un mensaje presidencial al Parlamento para modificar la ley Lapquenche. Ya hay 4 iniciativas parlamentarias de los parlamentarios que vienen hace 3-4 años atrás
en discusión en las distintas comisiones de la Cámara del Senado y la Cámara del Diputado sobre la ley de la ciencia. Por lo tanto, es un escenario incierto, pero bueno, lo que nosotros tenemos claro como mapuche es que ya tenemos conciencia de que existe una ley, lo podrán modificar, si es que ellos así lo estiman conveniente, cuestión que nosotros no estamos de acuerdo, pero las cosas que construyen los hombres también lo pueden organizar distinto, y son 3-4 años que tenemos de este gobierno y los mapuches espero yo que se sepan defender sobre lo que hemos logrado ganar. Yo espero que no sea un retroceso. Yo creo que nuestra mayor lucha, bueno, de las comunidades lasquenches como de todas quienes defienden el territorio, los ecosistemas, ¿cierto? Y también la pesca costera, es los mitos y la desinformación, ¿cierto? Y en referencia a la ley de Lasquenche, yo creo que el mayor mito o la mayor desinformación que está en la comunidad, digamos, es en base a que esta ley solo beneficia a los mapuches, lo cual usted no explica, no aclara que no es así. Reitero, ¿cierto? Para que quede claro en nuestro escuchas, quienes van a ver nuestro programa, que es muy importante dejar en claro que esta es una ley, como bien nos dice don Adolfo Millabur, que beneficia a todas las comunidades costeras, a todas las personas que en el fondo trabajan en pesca, que viven de esto, que se alimentan de la pesca, y que a las grandes empresas obviamente no les conviene porque no les conviene comunidades, agrupaciones que se informen y que tengan en el fondo una cierta voz, porque tampoco hablamos de un control absoluto, sino que una cierta voz simplemente es lo que aspira esta ley. Entonces eso es importante dejarlo bien en claro. Sí, Claro, Nina, lo que usted dice, Nina, lo que usted dice no es que lo diga usted o yo, lo dice la ley. Aquí Claro. está, lo dice la ley, que fue aprobada por unanimidad y en distintos articulados deja claramente establecido, primero, que se respeta el derecho que ya tiene otros actores, ya sea pesca artesanal, como ya lo he dicho, se respetan todas las concesiones que ya existen, pero al mismo tiempo esta ley en su articulado muestra de que tienen que ponerse de acuerdo todos los actores, cosa que no existe en otra ley. Y entonces, y no beneficia necesariamente a solo a los mapuches, lo que hace que los mapuches tengan un protagonismo que no tenían en ninguna ley contemplada. Claro. Y extrañamente los mapuches han vivido antes de la preexistencia del Estado. Y entonces los primeros engajes en lo más antiguo del territorio es lo que no tenían la opinión ni la voz, los dueños de casa. Entonces aquí los pescadores, las comunidades mapuches, los sindicatos de buzo, hoy día tienen la posibilidad y la palabra de poder decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer con esta ley. No hay otra ley que pueda permitir eso, y eso es lo que yo creo que están valorando las comunidades costeras. Yo estaba ahí en el Golfo de Arauco conversando con comunidades, conversando con algunos dirigentes de los sindicatos también, en Lebu, en en Pirúa, de ellos? y hemos estado hablando y explicando bien la ley porque como nosotros nos hemos publicado en el diario Mercurio, no tenemos opinión dada en el diario Tercera, no tenemos opinión o posibilidad de opinar por los medios de comunicación que ellos controlan, tenemos que ir a las casas de los dirigentes, tenemos que ir a hablar a las caletas, tenemos que ir a hablar a las comunidades locales para explicarles de qué se trata. Este espacio también para poder, es la única forma, ¿cierto?, de poder informar al final. Estamos viendo, estamos catando, ¿cierto?, en este primer año de gobierno, que la única forma quizás de poder informar es hacerlo de forma particular. Para informar sanamente, ¿cierto? Y no con tantos rodeos, sino que directamente al grano y directamente a lo que se dice. Porque muchas veces dándose vueltas y vueltas, simplemente lo único que se consigue es confundir a la gente, desinformar, y gracias Mauricio por mostrar ahí claramente subrayado la ley, en donde dice que no va a ser, no sé si la puedes proyectar de nuevo y leer un poquito.
Pero yo creo que también, yo creo que también, Nina, deberían ofrecerle a usted a través de su programa que tienen, a través de sus redes. Hoy día, este sistema, el podcast, las redes sociales sirven para muchas cosas, para desinformar, pero también tenemos la oportunidad de informar, así que yo le agradezco que ustedes me hayan invitado para poder no Nosotros le hablar yo, agradecemos sino a usted. usar la ley. Nosotros Y le eso es lo agradecemos a usted que, por aceptar. eso Sí, es lo que Ligia. se busca, eso es lo que se busca en el fondo, ¿no, Adolfo? Por esta plataforma poder un poco a la gente informar con lo que está pasando hoy en día con el tema de la contingencia, distintas miradas. Como dice usted, lo importante es defender o educarnos en cuanto al territorio. Sí, efectivamente. Y don Adolfo, por ejemplo, acá hace la ley, tiene unos conceptos que tal vez las personas no lo conocen muy fácil, ¿eh? Consuetudinario. ¿Me podría explicar un poco de qué es esa palabra, don No Adolfo? solo, no solo es difícil pronunciarlo, consuetudinario. En las Consuetudinario. comunidades, cuando uno lo explica, ya sea de pescadores como también de las comunidades mapuche, ¿qué es lo que significa esa palabra? No es una palabra fácil de pronunciar y tampoco no es tan difícil de comprender porque significa la costumbre, el uso de costumbre. La costumbre se pone en valor en la legislación. En Chile es la única, la segunda norma que existe en el ordenamiento jurídico que la costumbre se reconoce como fuente de derecho. En este caso la ley la se lo pone como fuente de derecho. Y en materia comercial hay otra norma que no viene al caso a discutirlo, pero también habla de la costumbre como fuente de derecho. En general, la legislación chilena no contempla la costumbre como fuente de derecho, pero esta ley sí, pero no se podía colocar la costumbre, sino que se puso el concepto más diría yo, jurídicamente mejor pronunciado, que es la consuetudinario, que en el fondo que esa es la base de la que sustenta el derecho de las comunidades costeras, sobre todo mapuche, respecto al uso del mar. Por costumbre, o lo que se ha hecho por siempre en costumbre, es lo que le da la posibilidad de acreditar el uso del borde costero. No es una cosa arbitraria, tiene que demostrar la comunidad de que por generaciones han hecho uso de la pesca, por generaciones han hecho uso medicinal, religioso, espiritual, también de usos productivos, de otros usos también. Pero tienen que demostrar de que no es arbitrario, tienen que demostrar con datos oficiales. Y eso tiene que ir con la recopilación histórica, tiene que ir con entrevistas a los propios actores locales, con los RPA, con todo eso se demuestra para decir de que efectivamente las comunidades han hecho uso tradicional del borde costero del cual ellos están solicitando. Eso es la costumbre, consuetudinario. Muchas gracias. Sí, y lo otro que veía, lo voy a mostrar acá, que interesante, porque la primera parte de la ley ya lo hablamos, ¿no? Lo de las costumbres, que se puede pedir, que puede tener funciones, que hay resguardo, que hay planes, que hay integración de las comunidades, no es verdad, hay mentiras, ¿no? Sobre el uso, pero también, incluso, dicen, no, es para siempre, incluso se pueden disolver, ¿no? Hay una parte de la ley que habla de término de conflicto, o sea, también está regulado. No es solamente definir estos terrenos los pueden pedir y de ahí para siempre, sino que también hay un plan que se aprueba en conjunto con la comunidad, que tiene un tiempo de uso, ¿cierto? Y que se puede ir evaluando el incumplimiento de este plan, si es que se ha afectado, dice, la conservación de los recursos hidrobiológicos del espacio costero marítimo de los pueblos originarios. Entonces, es una ley que nos permite cuidar lo nuestro y yo pienso que sin duda deben haber intereses quizás de privado, ¿no? Me imagino yo que las salmoneras estarán interesados tal vez en instalarse por aquí cerca, como también están interesados en instalarse, no sé si ha escuchado usted estas torres de energía eólicas marítimas flotantes, que también sin duda se pueden ver afectados o no les gusta mucho esta ley. O sea, yo tengo conocimiento de esa situación. En la costa de entre Los Álamos y Caliente también hay otra solicitud de concesión marítima, como también en el Golfo de Arauco, entre la isla Santa María y hacia afuera de la isla Santa María, hay solicitudes de concesión marítima por empresas que son españolas, Acciona,
y una empresa noruega que está tratando de solicitar concesión marítima para poder tener torres eólicas en el mar. Esto también yo estuve participando en una reunión de la CRUB, ahí nos informaron también en general los representantes de la empresa en qué consistía y que estaban haciendo esta solicitud al Estado. Y claro, eso generó alarma y tiene una alarma ahí de un buen sector de la población de la zona del Golfo de Arauco. Y algunos me dijeron, bueno, pero aquí la ley Lafkenche puede servir. Yo les decía a algunos, la ley Lafkenche no se tiene que utilizar de mala manera, pero sí lo que tiene que ser usado de tal manera que conserven los recursos marinos. Eso, si es el objetivo, siempre tiene que estar disponible una norma para poder resguardarlo al borde costero. Ahora, en algún momento hay una asociación de comunidades que se llama Lafkenmapudeu, había demostrado y tuvo la posibilidad de inscribir todo el Golfo de Arauco como espacio costero marino, pero hubieron sectores de la propia comunidad local que se opusieron, porque se dejaron llevar por los comentarios de que los mapuches prácticamente no iban a dejar a trabajar a nadie, y hicieron resistencia sobre eso. Incluso actores locales votaron en contra de que las comunidades pudieran recibir este reconocimiento. Si se hubiera reconocido el espacio costero marino hace 6, 7 años atrás, como lo fue en aquella oportunidad, no tendríamos esa amenaza. Y si lo hubiéramos tenido, tendrían que necesariamente dialogar de manera distinta con los actores locales, no solo los mapuches, sino con el municipio, con los empresarios locales, con los pescadores artesanales. Y yo he hablado con dirigentes de la pesca artesanal de ahí del Golfo de Arauco. Ellos tienen conciencia, si se llegara a constituir torres eólicas en el Golfo de Arauco, olvídense de la actividad productiva y función del mar. Porque los mariscos que sacan ahí, el machuelo, los liquibes, todos los recursos marinos que hoy día salen ahí, les aseguro, porque hay estudios científicos, esto ya pasó en Brasil. Nosotros tenemos estudios que hemos conocido de Brasil, cuando colocaron torres eólicas, todos los recursos marinos que estaban ahí se van, desaparecen. Y entonces, porque no creo que la especie que está acostumbrada al lugar, la cantidad de torres que quieren colocar va a estar permanentemente moviendo el fondo marino. Entonces, no solo los peces, no solo lo que están en el fondo marino, sino que se altera todo el ecosistema. Entonces, yo creo que ahí tiene una bonita tarea la gente de la provincia de Arauco, especialmente desde el Golfo de Arauco, de cómo se unen para que no se logre materializar la posibilidad de los parques eólicos, porque si logran concretar un parque eólico en el Golfo de Arauco, con este espejismo de que van a dar mano de obra, eso puede que pase por 1 año, 2 años mientras se instalan, pero después olvídense de la mano de obra, pero va a quedar un territorio muy dañado. Lo que está pasando en... Sí, perdón. Bueno, un poco lo que está pasando en Planta Arauco también, que hay una gran, yo creo, automatización ahora, ya no se necesitan tanto mano de obra, entonces ese cuento chino, no caer en ese cuento chino, digamos. Y también en cuanto a la contaminación auditiva que podamos tener nosotros, yo creo que con estas parques eólicos se acaba definitivamente la pesca. Hay una nueva película de monito incluso que vi hace poco con mis hijos, se llama Hoppers, y habla de estas antenas que ponen cerca de humedales o en territorios de animales, y claro, quizás nosotros como humanos no nos llega, no nos afecta tanto, pero recordemos que los animales, los peces, tienen otro sentido de vibración más agudo, y les molesta aún más el ruido, y eso se ve ejemplificado en esta película, por eso que la traigo a colación en Hoppers. No lo he visto, pero me interesa mucho mirarlo. Usted ojalá me da la mayor indicación. Bien entretenida, porque apunta a eso, como a la protección de humedales, antena, como los animales huyen de esto, no necesariamente por contaminación que pueda ser tan visible, sino que porque ellos tienen otros sentidos también que les afecta. Y lo mismo pasaría en el mar, o sea, se habla de que las comunidades cercanas se afectarían auditivamente, pero también obviamente la pesca se vería totalmente
afectada. Don Adolfo, quería hacerle una pregunta igual hablando de la provincia de Arauco. Ahí está la película. Ahí está la película. Claro que en el fondo la niña como que una especie de avatar, ¿cierto? Se transforma en ardilla y va y vive todo lo que y lucha con ello, es como de lucha social igual incluso la película, es bien bonita. Ahí no hace un spoiler, dale. ¿Qué desafíos considera prioritario usted para la provincia de Arauco? Que me trae a pensar un poco lo que siempre cuando yo he tenido... Como a los consejos que le podría dar a estas mismas personas, a estos agentes que en el fondo son grupos de diálogos con ustedes para esta misma ley. ¿Cómo se aumenta la fuerza, no? ¿Cómo se logra la movilización para que la gente esté interesada en estos temas? Sí, estamos en tiempos difíciles, estamos con el viento en contra. Hemos pasado procesos sociales difíciles y está compleja la situación. Uno no puede también ser sordo y ciego y no poner atención a lo que pasa en nuestro entorno, cómo está el estado de ánimo de nuestra gente, de la gente en general. Estamos en un ambiente muy extremadamente individualista, donde normalmente a la gente le interesa resolver su problema de manera particular, no importa lo que esté pasando en su entorno, porque sálvese quien pueda. Estamos viviendo en una crisis civilizatoria muy compleja, no es de Chile nomás, en el mundo entero estamos en una crisis civilizatoria, donde la solidaridad, preocuparse por los bienes comunes, no es un tema muy de piel, no es un tema muy compartido. Y por cierto, nuestro territorio, la provincia de Arauco, no está exento y lejos de esa corriente que existe. Y sobre todo cuando estamos bombardeados todos los días con los medios de comunicación, tanto de las redes sociales como los medios masivos, que nos invitan a eso, pues al éxito individual, a aspirar a más siempre, y no nos preocupamos de lo que son, qué le dejamos al territorio, de cómo nosotros estamos aceptando cuestiones que son muy dañinas para nuestra vida, y por eso que yo por lo menos convoco mucho a la gente de poder mirar esta ley que hemos estado tratando de explicar, la ley de espacio costero marino de pueblos originarios, como una oportunidad de poder ponernos de acuerdo en lo que es en el maritorio, todos los actores, de una gobernanza que sea inclusiva y democrática. Y eso yo creo que es una oportunidad que tiene esta ley. Ahora, con las amenazas que tenemos, sobre todo esta industria de generación de energía, que están en el Golfo de Arauco y en la provincia de Arauco, yo haría un llamado a la población a que podamos tener mucho más agudeza, porque eso ha pasado con nosotros. No podemos seguir aceptando situaciones como esta. Por ejemplo, a mí una vez me tocó hacer un trabajo respecto a la minería del carbón en la provincia de Arauco, en la zona del carbón. Yeah. Y llegué a la triste conclusión de que todo lo que generó el carbón para Chile, lo que generó como energía, como motor de desarrollo económico del país, en el territorio no quedó nada. Veamos Lota, veamos la cuenca del carbón, ¿qué desarrollo quedó? Entonces, cuando se generan estas ofertas de inversión externa, donde no incluyen los territorios, no respetan los pensamientos del territorio, lo que queda es calamidad. Estamos viviendo, observando por la televisión y las redes sociales lo que está pasando en el norte. Las principales víctimas de las crisis medioambientales que se están viviendo son la gente de escasos recursos, porque por voluntad o de manera obligada se han ido a los cursos donde siempre ha pasado el río, las cuencas, las quebradas, y ahí tenemos la consecuencia. La naturaleza tiene memoria, la naturaleza siempre toma su curso natural. Por lo tanto, si nosotros llegáramos a aceptar que se instalen la eólica en el Golfo de Arauco, en algún momento nos va a pasar la cuenta. Y enseguida le va a pasar la cuenta a los pescadores, enseguida le va a pasar la cuenta a los que viven del mar. Pero la naturaleza siempre toma su curso. Don Adolfo, también algo no muy lejano, lo que se sabe, lo que iría a pasar también en el Yeuyeu, eso es de una concesión minera. ¿Usted está informado de eso?
Sí, nosotros cuando en algún momento el Yeuyeo se quiso instalar salmonera, producción de alevines, pequeños peces para poder engordarlo en el sur de Chile. Las comunidades que vivimos, yo vivo donde estoy hablando acá, yo vivo en el borde del lago Yeuyeo, en la costa, en la ribera del lago Yeuyeo. Todos nos opusimos y acá en el lago Yeuyeo se puso una norma no escrita, una norma social, es que nadie puede usar motores fuera de borda en el lago, no está permitido eso. Porque la Universidad de Concepción hace 20 y tantos años atrás hizo un estudio que el lago Yeuyeo era prácticamente como consumir agua potable, no tenían contaminación. Entonces nosotros nos opusimos a eso. También cuando el personaje Tefarca tenía 31.000 hectáreas de la zona cordillerana del lago Yeuyeo, toda la zona alta, que tenía prospección minera, nosotros hicimos los reclamos, pudimos movilizarnos y Farca renunció a aquellos pedimentos mineros para hacer prospección en aquel tiempo. Ahora sabemos también que viene la oleada de solicitudes de pedimentos de prospección minera para el tema de las tierras raras. Y nosotros, como somos antiguos en lo que es luchar, los mapuches, tenemos que luchar para que eso no se materialice. ¿No? Haremos todo lo que está a nuestro alcance, si es que hay amenazas de ese tipo, para que no se materialice ninguna cosa que dañe nuestro territorio. El ecosistema, claro. No sé si me dejan, Nina, un minuto nomás, porque don Adolfo dijo algo que a mí me interesa mucho, que es la gestión de riesgo de desastre, es mi área de especialización, y usted dijo, ¿no? Al final los modelos de desarrollo económico generan patrones que reproducen vulnerabilidad, generan vulnerabilidad ante desastres. Entonces, estamos frente a eventos de desastre quizá, de afectación que ni siquiera hemos calculado, ¿no? No lo sabemos. Y eso, claro, es peligroso. Lo segundo que quería como comentar, también usted lo decía, quiero usar aquí el Índice de Desarrollo Humano, el informe del 2024, donde se habla que en Chile, el año 2024, después del estallido, ¿no? Hubo una baja de la movilización social, ¿no? Un deterioro del tejido social y una baja disposición a participar en las organizaciones, ¿no? La confianza interpersonal en Chile alcanza solo un 15%, o sea, un 15% confía en el otro y solo el 22% participa en algo, participa en un sindicato, en una organización comunitaria, en una junta de vecinos. La mayoría de las personas, casi el 70%, no está ni ahí con participar realmente, ni sacrificar tiempo libre para participar. Lo que hacemos acá, ¿no? De conversar, después uno podría estar haciendo otras cosas, pero está acá, ¿no? Y aquí se ve cómo la línea roja ha ido bajando continuamente la participación de 34 en los años 2000 hasta ahora 22, y también cómo ha bajado la confianza en lo otro, ¿no? Es lo que usted dice, estamos en momentos complejos y ahí parece que tenemos que mejorar o darle más fuerza a la comunicación, ¿no? Insistir más. Sí, claro, debemos de todas formas. Sí, hable nomás, don Adolfo. No, lo que yo te decía, Mauricio, qué bueno que está acá, esos datos son datos de instituciones serias. Eso es lo que está pasando en Chile. Y ellos, los que legislan y que tienen el control del poder en este momento, lo saben. Por eso que hacen las normas a su antojo, como le da la gana, y no tienen ni vergüenza ni temor de que la gente se va a movilizar. Porque sabe que la gente está inmovilizada, sabe que la gente no va a salir a las calles y están haciendo en su veranito de San Juan, como se dice en la zona de campesina, lo que les da la gana con la legislación. Sin participación. Sí, porque no hay participación, no hay ánimo de participar, la gente no está cuestionando nada, la gente está escéptica de todo, todos caen en el mismo saco, y entonces frente a eso ellos se aprovechan de legislar sabiendo que no va a haber oposición de la población. Y a mí lo que me preocupa igual un poco, bueno, quizás soy un poco conspiranoica, pero lo que me preocupa un poco también el desempleo que ha llegado acá a la comuna, a la región, el desempleo que tienen, por ejemplo, las personas, porque no solamente afecta a los trabajadores que no son contratados acá en Planta Arauco, a las familias que cada uno de ellos representa, sino también
a las personas que viven de eso, por ejemplo, las hostales, que reciben estos trabajadores también están siendo afectadas. Entonces, igual de cierto modo me preocupa eso, que sea como un arma de doble filo, que traiga una trampa por detrás después con eso mismo, con esa desesperación del ciudadano, ¿cierto? Por la escasez, por la falta de dinero, por la presión económica por todos lados hoy en día, acepte estos empleos. Estas empresas, estas eólicas con promesas de trabajo, estas mineras de tierras raras, eso a mí igual me hace algo de eco. Y por eso hay que informar a la comunidad de qué estamos dispuestos hasta qué punto vamos a ceder, qué es lo que más nos interesa, que hay que sopesar, ¿cierto? Y volver el cariño por la tierra. Yo siento que falta un cariño, un amor y un respeto también, porque nos vendemos a veces por tan poco, ¿cierto? Necesitamos reflexionar un poco en qué estamos dando y qué estamos entregando hacia las futuras generaciones también, qué les vamos a entregar, porque todo está relacionado al final. Hemos mencionado las inundaciones, las sequías, los incendios que son en el verano, estos mismos sucesos que ocurren en los mismos lugares, inundaciones en invierno, incendios en verano. Entonces son muchas cosas que van de la mano y efectivamente en zonas de sacrificio donde hay grandes empresas. Mira, Sí. yo un poco retomando lo que plantea Mauricio y lo que tú planteas también, el tema de las amenazas que tenemos, de los riesgos que tenemos, yo creo que es importante, como bien dijo Mauricio, hacer la distinción o distinguir una cosa. Es que en Chile estamos acostumbrados, y esto no tiene que ver con este gobierno, tiene que ver con una cultura de convivencia, de cómo nosotros entendemos la relación con la naturaleza y sobre todo cómo entendemos el desarrollo. En Chile estamos acostumbrados a la gestión del desastre. Primero la emergencia y el desastre, pero no tenemos gestión de riesgo de desastre, que son dos cosas distintas. Gestionar el riesgo del desastre, como imaginarlo donde no puede ojalá ocurrir desastre, porque eso significa que hay que analizarlo científicamente, no hay que construir donde hay humedal, no hay que alterar el curso de la naturaleza, porque si no la naturaleza siempre va a tener memoria, y porque no hay gestión del riesgo del desastre, pero solo hay gestión del desastre. Lo que está pasando en el norte, están gestionando el desastre, y no es de este gobierno. Todos los gobiernos hacen lo mismo porque es más rápido, es urgente, y si gestionaran los riesgos del desastre es una cosa mucho más larga. Es poder planificar el territorio, el uso. Disculpe, o lo que está pasando muy cerca acá con el tema Paiscaví también. No te escuché bien. Lo que está pasando acá cerca con el tema de Paiscaví, de construir en humedal. Construir en un humedal. No, mira, yo siempre veo a veces, cuando me informo en la tele, qué sé yo, cuando hay marejada, cuando hay viento fuerte, las marejadas sobre todo. Yo cuando veo las noticias a veces, bueno, lo veo mucho, cuando dicen, se destruyó la costanera porque el mar se comportó prácticamente de manera anormal. Yo digo, ¿quién se comporta anormal? ¿El mar o los que construyeron el borde costero? Y después, como son zonas públicas, con el impuesto de todos nosotros tenemos que reconstruir donde se sabe que el mar lo va a destruir unos par de años más. Entonces, esa es la incoherencia, esa es la manera de cómo nosotros nos relacionamos. Por eso es que construir donde hay un humedal, primero, no respeta el ciclo de la vida, y segundo, se sabe que en unos par de años más va a haber lamentaciones porque la catástrofe va a generar. Y entonces es como bien irracional lo que hacemos como seres humanos. Y eso no tiene que ver con este gobierno, tiene que ver como conducta humana, como cultura que tenemos nosotros. Claro, incluso en psicología, si tú le pegas a alguien constantemente y esa persona no te pega, eso sería lo normal. Lo normal es que te pegue, o sea, obvio que si
que si uno está molestando a la naturaleza constantemente en su curso anatural, ¿cierto? Innatural, obviamente va a reaccionar de forma normal a eso. Lo normal que la naturaleza tome su curso que tenía siempre, claro, y lo claro. anormal somos nosotros que hacemos cosas donde no corresponde. Efectivamente, o sea, nosotros en el otro programa de la otra semana vamos a explicar un poco de que somos destructores por naturaleza, pero también algunos son mal destructores y otros son buenos destructores. Toda acción humana, dicen los ecologistas, tiene un impacto. Claro. Toda acción humana, incluso para alimentarnos. Pero podemos, por ejemplo, ir destruyendo para que, como así como los pajaritos, ¿cierto? Van dejando semillas por todos lados, van destruyendo las semillas, pero para que nazcan árboles o flores en otros lados, ¿cierto? Así también nosotros deberíamos ser, pero somos destructores a veces en el mal sentido, que en el próximo programa vamos a tratar ese punto. Ahora, antes de concluir, ¿cierto? Porque nos pilló la hora, don Adolfo, me gustaría hacerle una pregunta, y obviamente igual voy a darle el paso a Mauricio y Ligia, pero ¿qué significa para usted ser lafkenche? ¿Y qué enseñanza de esta cosmovisión nos puede aportar como para ir cerrando? Lafkenche, para que todos entendamos, Lafken en idioma mapuche es en mar, che es gente. Entonces, ser lafkenche es ser gente de mar, gente del borde costero, gente que nos vinculamos no solo para extraer recursos para vivir, sino que también retribuir al mar lo que uno saca. Por eso es que las comunidades mapuche, donde más se expresan, se hacen ceremonia en el mar. Ser lafkenche significa respetar los ciclos de vida del mar. Y en el mar, porque en el mar hay mucha vida. O sea, sin el mar tampoco estaríamos nosotros, sin el agua que genera o la vida que genera en el mar no tendríamos ni siquiera mucho de alimentación. Por lo tanto, ser lafkenche significa respetar el mar, no cuidar el mar, porque algunos plantean desde la lógica paternalista de que cuidamos la naturaleza. Yo como mapuche no puedo cuidar la naturaleza. No lo puedo cuidar. Yo no puedo cuidar un río, no puedo cuidar un volcán, no puedo cuidar un humedal, pero sí respetar el ciclo de vida que tiene cada lugar en la naturaleza. Si uno se pone en el lugar de un otro de la naturaleza, de respetar al otro, ya sea río, mar, la vida que existe en el mar, entonces tenemos una comprensión distinta. Y ahí hay un concepto, Nina, que es el itrofilmoñén, una palabra que significa ser lafkenche, como ya te lo aclaré. También yo los invitaría a que pudieran comprender el concepto filosófico que significa itrofilmoñén, respetar todas las formas de vida que interactúan. Ese itrofilmoñén en su ciclo. Es un concepto muy profundo que sobre todo los abuelitos nos transmiten a nosotros, y eso es ser mapuche lafkenche, es entender al mar como un otro que hay que respetarlo en su ciclo de vida, y sobre todo sobre el principio que es el itrofilmoñén, respetar todos los ciclos de vida como corresponde. Bueno, una hermosa palabra, un hermoso concepto que nos invita a la empatía, a pensar en el otro y a reflexionar también. Yo creo que este programa podría dar para mucho más y nos gustaría tenerlo en otra oportunidad. Antes de concluir, definitivamente me gustaría darle el paso a Ligia, a Mauricio, si quieren decir algo, alguna apreciación final. Bien, yo agradecer a don Adolfo, aprendí un montón, ¿no? Estuvo muy buena la conversación, espero que quienes están escuchando piensen lo mismo. Pueden agregar sus palabras también, sus comentarios en la caja de comentarios de YouTube, que está acá más abajito. Y también, si me permite, don Adolfo, compartir el documento que nos envió, para que la gente pueda, con el enlace en el primer comentario, va a estar ahí, ¿cómo se dice? Como insertado para que puedan descargarlo, ¿ya? Así que ya la próxima semana nos vemos nuevamente con un tema de humedales, y le agradezco personalmente a don Adolfo y a mi equipo, muchas gracias. Gracias, don Adolfo, por aceptar la invitación. Gracias a ustedes también.
como van a discutir sobre los humedales, en el concepto mapuche se llaman los menocos, Los menocos. claro, que son un concepto que más allá de lo, yo creo que se parece mucho a la definición que hace el ecologismo, pero tiene que ver con el ciclo de la vida, no solamente que como un lugar donde se anidan los, sino que el ciclo de la vida. Ahí yo creo que hay un ciclo de vida que hay que cuidar mucho. Muchas gracias, Nina, muchas gracias, Ligia, Mauricio, por esta... Hace rato que no estaba en un podcast, hace mucho rato estaba un poco alejado de las redes sociales, he estado mucho en terreno, en las comunidades locales, en los sindicatos y también en las comunidades mapuche, pero bueno, hace bien a veces esforzarse a pensar y compartir con otras personas como ustedes que están muy empeñados en abrirnos. Le enviamos el enlace para que lo comparta. Sí. Muchas bueno, don Adolfo, se nota que usted es una persona que nos puede entregar aún mucho más conocimiento, hablar de muchos más temas, estoy segura de eso, así que quizás más adelante en algún otro programa también nos pueda acompañar, porque no sé si ustedes, pero yo quedé con ganas de seguir conversando con don también, Adolfo. por dos. Así Sí. que, o quizás nos pueda acompañar en Arauco, quizás en alguna posible junta, ¿cierto? Sí. Bueno, estamos cerrando ya este programa con mucha gratitud por todo lo aprendido, por todo lo escuchado y también invitándolo a cada uno de ustedes a seguir escuchando, seguir compartiendo el programa y que nos dejen sus comentarios en el canal de YouTube o en nuestra página de Instagram, ahí puedan, ¿cierto?, comentarnos sobre qué les parece o alguna opinión o algo que quieran decir y mencionar, pueden hacerlo con total libertad. Bueno, sin nada más que decir, una vez más, gracias. Sea cortés, muchas gracias, chao. Chao, que esté muy bien, un abrazo. Abrazo a todos. Chao.